Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a un programa más del Día de Autos. Parece que últimamente tenemos la tendencia a sospechar que vivimos un tiempo especial, algo diferente, que la forma de matar se ha vuelto más refinada, moderna, y que aquello de descuartizar a las víctimas es propio de sociedades salvajes, atrasadas, incultas. Sin embargo, basta mirar y repasar los medios de comunicación para darnos cuenta de que asesinar a alguien y descuartizarlo es una de las formas más frecuentes que existen de llevar a cabo un asesinato. Hoy tenemos uno de los crímenes más recientes que se han producido en la España de nuestro tiempo. Un crimen cometido en el año 2015, apenas sentenciado definitivamente en 2018, y que en este momento su responsable, ya en sentencia firme, está cumpliendo condena y pagando por lo que hizo. ¿Hay que estar loco para matar? No hay que estar loco para matar, pero sí para descuartizar. Solo personas con problemas mentales lo harían. Todas estas preguntas se han formulado en más de una ocasión. Y en el programa de hoy trataremos de desvelar la realidad de esa locura o de esa cordura que es el crimen. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. Derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. Bruno Hernández Vega nació en Sarriá, provincia de Lugo, en 1983. Sus padres fueron conserjes de la Unión y, todavía hoy, tiene parte de su familia repartida entre Lugo, donde viven su madre, Yolanda, su abuela y sus dos hermanastros, y Samos, donde reside su abuelo. Bruno fue sustraído con solo 3 años de los brazos de su madre por su propio padre, que se lo llevó con él a Suiza. Desde entonces, la madre luchó sin éxito por recuperar a su hijo, llegando a recurrir al famoso programa ¿Quién sabe dónde?, de Televisión Española, conducido por Paco Lobatón en 1995, para saber de su paradero e incluso consiguió que la reina Sofía intercediera por él. Y se llegó a emitir una orden de busca y captura ante la Interpol, pero solo logró recuperar el contacto con su hijo cuando éste ya había cumplido 16 años. Puede así decirse que Bruno fue un niño perdido que había crecido y se había convertido en un ser extremadamente peculiar, que fue declarado exento de realizar el servicio militar por problemas psiquiátricos que, finalmente, derivaron en una esquizofrenia paranoide catatónica. Era un hombre inteligente, culto, agradable, muy hablador e interesado en 1001 cosas de lo más variopinto, cosas que bullían en su cabeza a gran velocidad y sin orden alguno,
con las que se obsesionaba hasta el punto de desconectarse del mundo real. Por su cabeza pasaban 1001 ocurrencias. Se imaginaba todo tipo de negocios que con la misma facilidad descartaba enseguida. Era obsesivo hasta el punto de no abrir las puertas con la mano, sino con el codo. Tenía miedo de las bacterias y los gérmenes y llegaba a ducharse hasta 8 veces en un día. Según sus vecinos, que le oían emitir extraños gritos invocando a Lucifer, realizaba ritos satánicos. Lo cierto es que estaba obsesionado con las palabras que contuvieran la sílaba er. Como puede observarse, Lucifer contiene la sílaba er, y estaba convencido de que todos los que llevaban esta sílaba en su apellido pertenecían a una misma hermandad. Tenía fobia a los perros pequeños y a los chinos, pues su lectura sobre nanotecnología le habían llevado a pensar que las moléculas de los alimentos de origen chino estaban envenenadas. Además, tenía dudas sobre si su cuerpo albergaba algún tipo de bomba lapa que pudiera hacerlo estallar, siendo víctima de una suerte de guerra mundial que solo él entendía. Otros de sus delirantes proyectos era el de adquirir terrenos en Canadá para alimentar a toda la humanidad. Como consecuencia de su estado de salud mental, debía seguir un tratamiento médico que no siempre observaba con rigor, pues buscaba cualquier excusa para no medicarse. Por ello, entre el año 2012 y el año 2014, ingresó, tanto voluntario como forzosamente por orden judicial, en establecimientos psiquiátricos, y en mayo de 2013 conoció a la joven polaca Bárbara Gabriel, cuando ambos estaban internados en un psiquiátrico, que se convirtió en su novia en el año 2014 y con la que, tras los hechos que hoy narramos, tuvo una hija. Según reconoció esta joven, siempre fue muy atento y protector con ella. Bárbara lo consideraba incapaz de hacer daño a nadie y jamás se mostró con una actitud violenta, pero reconoció que era muy obsesivo. Fue con su novia con la que pergeñó su último negocio, una funeraria, una idea que pronto abandonó. Bruno también tenía familia en Madrid. Su tía paterna, Lidia Hernández Hernández, era una mujer huraña y solitaria que apenas tenía trato con sus familiares. Era propietaria de un chalet en el número 6 de la calle de la Sacedilla de Majadahonda. Lidia fue vista por última vez el 13 de abril de 2010, cuando acudió al notario en compañía de su sobrino. Esta mujer no tenía nadie que se preocupase por ella. Nació en 1954. Se había divorciado hacía 31 años. Tuvo un hijo que se había suicidado en 2006 y a sus 5 hermanos no les importó no saber nada de ella durante años. Poco después de que Lidia fuera vista con su sobrino, Bruno contó que había ingresado en una residencia para mayores de Ávila y nadie volvió a saber de ella. Bruno fijó su domicilio en el chalet de Majadahonda, que alternaba con el de su padre en Móstoles, mientras alquilaba habitaciones de este chalet para reducir gastos y obtener un beneficio. Llegada la Navidad de 2014, una de ellas fue alquilada a la ciudadana argentina Adriana Beatriz Gioiosa Nassini, de 55 años, una mujer vital, amante de la vida y de los viajes. Para Adriana, Bruno desplegaba un excesivo celo que le llevaba a parecer un casero pesado y metomentodo. Lo definía entre sus amigas como el tarado este o el tipo siniestro. Ella lo soportaba porque alquilaba habitaciones en un buen barrio a un precio asequible. Y así transcurrieron 4 meses, hasta que el día 3 de abril de 2015 encontraron una carta mecanografiada de Adriana en el buzón del restaurante de la franquicia de hamburguesas en la que trabajaba, indicando que se despedía de su trabajo, pues emprendía un nuevo viaje por Europa. Y Adriana se la tragó la tierra. Pero todo era muy extraño, porque la desaparecida había regresado de Argentina el 30 de marzo anterior, y nada había manifestado a sus familiares acerca de iniciar ningún viaje, por lo que su hermano, con el que la desaparecida conversaba a diario, se sorprendió cuando, de repente, empezó a recibir de Adriana solo mensajes de texto diciéndole que se iba al extranjero y que todo iba bien. Esto lo intranquilizó, llamándola repetidas veces sin obtener respuesta, por lo que decidió viajar desde Buenos Aires a Madrid. El día 6 de abril de 2015 se personó en el cuartel de la Guardia Civil y denunció su desaparición, tras ser imposible volver a comunicarse con Adriana. La investigación de la Guardia Civil comenzó por los círculos sociales más inmediatos de la desaparecida, y entre ellos estaba su casero, Bruno. La Guardia Civil decidió detenerlo debido a que incurrió en contradicciones al ser interrogado por los agentes. El hombre fue inmediatamente puesto a disposición judicial, acordando el instructor la prisión provisional. Los agentes estaban convencidos de que el día 1 de abril Bruno había matado a su inquilina y, posteriormente,
probablemente en la madrugada del día 8, sabedor de que su familia en Argentina ya había alertado de su desaparición, se deshizo del cuerpo. Fue a raíz de aquellas pesquisas cuando los guardias civiles repararon en que la casa de Majadahonda pertenecía a Liria Hernández, tía de Bruno. Y aunque intentaron dar con su paradero para interrogarla, les fue imposible, por lo que sin dudarlo solicitaron autorización judicial para proceder a la entrada y registro de la vivienda, que fue registrada en 2 ocasiones. Los agentes que acudieron al primer registro detectaron en el sótano un olor a sangre fresca y se percataron de que las paredes habían sido pintadas recientemente, advirtiendo también la presencia en el sótano de una máquina picadora industrial marca Braher, modelo P22, que era de gran potencia y capaz de triturar carne y huesos, previamente troceados, aptos para entrar por la boca de la carga de la máquina de unos 10 centímetros de ancho. Muy cerca de la picadora fueron hallados preservativos, lo que indujo a pensar en la existencia de un móvil sexual, aunque finalmente no se detectaron trastornos de este tipo en el detenido, y en un serrucho, también hallado en el garaje del chalet, por fin encontraron rastro de la desaparecida propietaria del chalet. Había restos biológicos cuyo análisis evidenció que pertenecían a la tía del detenido. En el segundo registro de la vivienda de Majadahonda, la Guardia Civil acudió con un agente guía y un perro especializado en la localización de restos biológicos humanos. El perro hizo un marcaje de presencia de cantidad de restos biológicos humanos en el sótano y el garaje, así como muestras grandes de un charco o un arrastre en una zona concreta de la estancia. Todo ello indicativo de que en el sótano de la vivienda había una presencia abundante de restos humanos. Tras interrogar a los vecinos, se llegó a la conclusión de que Bruno había arrojado los restos de Adriana a la basura, por lo que el 28 de mayo y hasta el 22 de diciembre de ese mismo año se buscaron los restos del cadáver de Adriana en el vertedero de Pinto sin resultado alguno. El coste de la búsqueda casi alcanzó el 1,5 millones de euros. En el piso de su padre en Móstoles, donde solía residir a menudo, se encontraron todo tipo de armas blancas, 2 pistolas, un rifle, un silenciador, munición, un chaleco antibalas, un pasaporte, un permiso de conducir y joyas de la mujer asesinada. También descubrieron en Móstoles el vehículo de la mujer desaparecida. Estaba en las inmediaciones de la vivienda donde residían el padre y la hermana del detenido. También se encontró el teléfono móvil de Adriana. A continuación, la Guardia Civil comenzó a seguir el rastro del terminal telefónico de Adriana. Así descubrieron que Bruno viajó en AVE hasta Barcelona con el móvil de la mujer asesinada. Sabía que los investigadores analizarían las conexiones del aparato y lo posicionarían en la capital catalana, lo que reforzaría la credibilidad del montaje que había pergeñado. No pensó que también revisarían las cámaras de seguridad y que al hacerlo verían que no era Adriana la que se subía al tren, sino él. En cuanto a su desaparecida tía Liria, que en aquel momento ya estaba fallecida, Bruno había simulado su firma en un contrato de alquiler en julio de 2013 por el que le cedía el uso de la casa de Majadahonda durante 15 años a él por 18.000 euros con el propósito de alquilar las habitaciones de dicha vivienda y obtener un beneficio. También había creado una sociedad, una empresa de construcción, para apropiarse del dinero de la anciana y a tal fin había falsificado la firma de la fallecida y cargado recibos contra la cuenta de su tía por un importe superior a los 33.000 euros. Y los bancos en los que Liria tenía cuentas bancarias nunca se apercibieron de que no estaba, de que la habían matado. Al analizar la máquina trituradora, se confirmaron las sospechas de la Guardia Civil. Liria había sido descuartizada, pues había restos de su ADN en la máquina, lo que les permitió concluir que también la había asesinado en 2010, procediendo a trocear y destruir el cuerpo de la víctima, utilizando para ello la picadora. Todo ello probaba, en opinión de la Guardia Civil, que ya era conocedora de los antecedentes psiquiátricos de Bruno, que éste era consciente de la gravedad de sus actos y que ponía de manifiesto un deseo de ocultar los hechos muy evidente. Estando ingresado en prisión provisional en espera de juicio, Bruno fue examinado por especialistas en psiquiatría y psicología. El psiquiatra de la prisión de Navalcarnero lo derivó al Hospital Gregorio Marañón de Madrid porque la medicación que le daban no surtía efecto debido a un problema orgánico. El psiquiatra de este hospital, el doctor Calcedo, afirmó en su momento, con relación a si Bruno era consciente de sus actos, que los locos no son tontos, pero que el delirio es una ideación ficticia de la realidad que construye una realidad paralela, y que lo que se conoce comúnmente como esquizofrenia paranoide catatónica supone una anulación permanente de la capacidad del sujeto para percibir la realidad tal cual es. Hasta 5 psiquiatras llegaron a atenderlo. Bruno tenía una percepción de la realidad distorsionada por su delirio que alteraba su juicio de la realidad creando interpretaciones delirantes.
El juez también autorizó a la Guardia Civil para que su psicóloga lo analizara en la cárcel. El juicio comenzó el 11 de septiembre de 2017 y la máquina trituradora estaba presente en la sala por si el jurado popular pedía verla. Comenzó con la declaración del acusado. Bruno respondió con parsimonia a cada uno de los requerimientos del Ministerio Fiscal y del abogado de la acusación particular, diciendo no recordar nada, ni la compra de la picadora de carne, ni la creación de la sociedad mercantil, ni alquilar habitaciones en casa de su tía, nada. Pero la parquedad de sus respuestas, y el olvido, cesó cuando su abogado comenzó a preguntarle. El acusado recobró súbitamente la memoria, relatando entonces cómo entró en contacto con la Hermandad, y explicando que en el grupo de la E y la R, el de los Hernández, figura gente de mucho poder. Entre sus miembros destacó a Juncker, Esperanza Aguirre y Berlusconi. El acusado declaró que tampoco recordaba nada de sus ingresos psiquiátricos, es decir, todo aquello que convenía para que quedase claro que tenía alteradas sus facultades mentales, pero con muy poca credibilidad. Llamado el padre del acusado a declarar, manifestó que había hecho cuanto estaba en su mano para cuidar a Bruno, llegando a internarlo en un centro psiquiátrico por orden judicial de forma repetida, pero que todo había sido inútil, pues su hijo se negaba a medicarse. Sobre su hermana asesinada, Liria, dijo que la última vez que la vio fue en 2011 y que años después le pidió a Bruno, que tenía su teléfono móvil, que la llamara para cenar en Navidad, a lo que respondió Bruno que se había ido a Ávila dejándole la casa y que iban a montar un negocio, y que aquello no le gustó nada eso. A continuación declaró su otra hermana, Filomena, otra de las tías paternas de Bruno, que se volvió hacia él y le espetó airada. La ha matado, la ha robado. Los terroristas dejan los cuerpos, este no. Nos ha engañado todo el tiempo. Se acercó a ella cuando puso a la venta el piso. Que diga lo que le hizo a Liria. Agregó que Bruno les decía que Liria no les cogía el teléfono porque estaba enfadada y que se había mudado a Ávila. Ángel, otro hermano de la desaparecida, dijo que la vio por última vez en 2009 en su pueblo de Salamanca. No creí que se hubiera comprado otra casa porque escuché a Bruno decir que se había ido a una residencia. ¡Que lo pague! Otra de las tías del acusado y hermana de la fallecida señaló que una de las últimas veces que vio a su hermana fue alrededor de 2006 y que Liria le contó que Bruno parecía muy interesado en ayudarla en arreglar sus cosas, pero que la insistencia del sobrino era tal que llegaba a porrearle la puerta. Luego depuso la madre del acusado, que declaró que supo de la enfermedad de su hijo a partir de 2012, cuando se produjo la primera entrada forzosa de Bruno en un centro psiquiátrico por un brote psicótico, y que en los diversos ingresos que tuvo entre 2012 y 2014 le sacaban muy pronto. Declaró que pedía un control de su medicación, pero los médicos decían que una vez fuera del centro el control dependía de la familia, y que intentó trasladar a Bruno a Galicia sin conseguirlo. Explicó además que, en las llamadas diarias de teléfono que tenía con el acusado, este le expresó que dejó de tomar la medicación para tratar su enfermedad por miedo a que le dejara impotente. La hermana de Bruno declaró que él estaba enfermo y no quería tomar medicación. Lo lógico hubiera sido que estuviera en un centro especializado. De hecho, mi madre lo pedía. Luego prestó declaración Bárbara, su pareja, que dijo que solían verse a diario, pero durante la semana del 1 de abril de 2015 apenas se vieron porque, según ella, Bruno le dijo que estaba haciendo un trabajito y que el día 5 de abril estuvieron juntos en su casa de Móstoles, quedando ella embarazada en ese encuentro de la hija que nació el 2 de enero de 2016. Recordaba que Bruno le dijo que se encontraba muy cansado por el trabajo que estaba haciendo. Ella insistía en verse con él, pero Bruno solo contestaba por WhatsApp, en los que se notaba que no estaba bien de salud y que algo le pasaba. Luego declararon dos trabajadores de la estación de AVE Atocha Renfe, que dijeron que el 6 de abril a las 7:30 de la mañana, Bruno, que llevaba una trolley, les preguntó que cómo podían recuperarse las imágenes que se grababan si él no había dado su autorización, y al que le respondieron que lo único que podía hacer era poner una denuncia en comisaría y pedir que lo ordenase un juez. Pero la declaración más emotiva fue la de Eduardo Gabriel Llollosa, hermano de Adriana, quien relató que su hermana había regresado a España desde Argentina el 30 de marzo. Ese día le envió un WhatsApp y quedó en llamarle el 1 de abril para felicitarle por su cumpleaños, pero Adriana nunca llamó. Por eso vino a buscarla el día 3. Incluso fue a la vivienda de Majadahonda y en la casa vio cosas que no le convencieron, por lo que sospechó del acusado desde el principio, y al día siguiente denunció la desaparición de su hermana y comenzó a recibir, como otros familiares,
mensajes desde el móvil de ella diciendo que se había ido a Roma con un tal Mohamed, y que no podía ser ella, porque su intención era volver a finales de 2015 a Argentina para cuidar de sus padres. Por último, compareció el testigo protegido que había confirmado a los investigadores que vio sacar al procesado 3 o 4 sacos de basura grandes a eso de las 4:30 de la mañana del día 5 de abril, e indicó que reparó en la conducta del acusado porque no arrojaba las bolsas en los contenedores de la urbanización como hubiera sido lo habitual, sino que se alejaba con ellas para depositarla en otros contenedores lejanos. Acto seguido, comenzó la declaración de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que puso de manifiesto que, además del olor a sangre y la fetidez que le recordaba otras escenas del crimen, se distinguía uno de putrefacción en el momento del registro, donde observaron manchas de sangre en el suelo. Otro de los agentes destacó que, tras examinar el interior del sótano con luz ultravioleta, se hallaron muestras de haber arrastrado algo con sangre. También informaron que en el interior de la vivienda se encontraron diferentes productos de limpieza, cuchillas de picadora, un fragmento metálico de un puente dental, armas blancas como machetes y documentación perteneciente a la inquilina desaparecida, y que en el comedor hallaron una maleta azul y junto a ella una mancha de sangre, y que también encontraron ropa femenina con el nombre de Adriana. Los peritos en armas y balística de la Guardia Civil explicaron que los silenciadores solo se pueden poseer por los funcionarios habilitados especialmente para ello, y que el acusado ni es funcionario ni estaba habilitado, pero poseía el silenciador en el dormitorio que ocupaba en el domicilio de su padre, sito en la calle Teruel de Móstoles. Finalmente depusieron los forenses. Hubo una prueba compartida de 18 psicólogos y psiquiatras, y todos, salvo uno que dudaba, coincidieron en que tenía anuladas sus facultades mentales absolutamente. Y el abogado de la defensa intentó que Bruno fuera eximido del delito por estar privado de sus facultades mentales, pero los psiquiatras que lo estudiaron rechazaron tal intento con el argumento ya dicho del doctor Calcedo de que puede estar loco, pero no es tonto. En su declaración ante el tribunal, también se descartó que sufrió un brote psicótico. Su propia novia declaró que cuando perpetró el segundo asesinato ni siquiera estaba padeciendo un brote psicótico. El hecho de que padezca una enfermedad como la esquizofrenia paranoide no significa que el acusado tenga anuladas sus facultades mentales, pues no se ha establecido una relación entre el delirio y los hechos cometidos, concluyó la sentencia dictada más tarde. Llegado el momento de los informes, la fiscal pidió que no se aplicara la eximente completa de enajenación mental y que fuera considerada solo como un atenuante, pues, a pesar de su enfermedad, los hechos demostraban que cuando actuó era muy consciente de lo que hacía. Por todo ello, la Fiscalía subió a 30 años su petición de pena de prisión. La defensa, a su vez, solicitó su absolución no solo por estar enfermo, sino también por las pretendidas ilegalidades cometidas durante la investigación, pues había pedido orden de registro una vez que la Guardia Civil ya estaba dentro de la casa y había descubierto la picadora. Una maniobra reiteradamente usada por algunos letrados, que nunca han cosechado un éxito con ella y que solo sirve para captar clientes incautos que piensan que se van a librar de una condena al conseguir la nulidad de registro por este motivo. Llegado el momento de dictar su veredicto, el jurado popular votó por unanimidad el 3 de octubre su culpabilidad y rechazó las eximentes de trastorno psiquiátrico, y la sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid dictó sentencia, que constaba de 33 folios redactados por la magistrado Pilar Alhambra Pérez, por la que condenó a 27 años, 3 meses y un día de prisión a Bruno Hernández Vega, de 34 años, al considerar probado que mató a su tía y una inquilina de su chalet y que después trituró sus cuerpos con una picadora industrial de carne que tenía en su sótano y escondido en un lugar desconocido. La presidenta de la sección lo condenó a 12 años de cárcel por cada homicidio, a 21 meses y un día de prisión por estafa, a 6 meses por falsedad documental y a 1 año más por tenencia ilícita de armas. La Guardia Civil le decomisó una pistola de la marca HK del calibre 45 y un silenciador Breguet. El fallo también se refiere a la picadora industrial Brager modelo BP22 comprada por el culpable el 29 de julio de 2008 por 1.189,50 céntimos de euro. La sentencia descartó que la esquizofrenia paranoide que padecía el condenado Hernández Vega anulara sus facultades mentales diciendo: no se ha establecido una relación entre el delirio y los hechos cometidos. En este caso, la elaboración de todos los delitos cometidos, desde la compra de la máquina picadora a nombre de un tercero inexistente, pero con el número de teléfono del acusado y con destino en su domicilio, el hecho de acompañar a Lidia asiduamente como lo han relatado su padre
y el resto de los hermanos de ella desde el momento en que fallece su hijo en 2006 y conoce que va a percibir unos ingresos, hasta el engaño a los hermanos de Liria, diciéndoles que se había marchado a Ávila y que no quería verlos, supone una elaboración del delito que en nada acredita que sus facultades mentales estuvieran anuladas ni alteradas gravemente. También se condenó a Bruno Hernández Vega como responsable civil al pago de 150.000 euros a los padres de Adriana Beatriz Llollosa Nassini y a indemnizar a cada uno de los hermanos de Liria con 50.000 euros. La juez le obligó además a reintegrar en el caudal hereditario de su tía, Liria Hernández, los 33.227,85 euros que estafó con el giro de sendos recibos a la cuenta de la asesinada. Además, le condenó a pagar todas las costas del juicio, incluidas las de la acusación particular, ejercida por el hermano de la inquilina fallecida. La sentencia fue confirmada sin modificación alguna, tanto por el Tribunal Superior de Justicia en el recurso de apelación, como por el Tribunal Supremo en el de casación. En la actualidad, Bruno Hernández Vega cumple condena. Y es que, como dijo el lúcido y escéptico moralista francés del siglo XVIII Nicolas de Chamfort, hay más locos que cuerdos, y en el cuerdo mismo hay más locura que cordura. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. De vuelta de la publicidad, ya estamos con todos ustedes una noche más. Nos acompaña tres de los sujetos que habitualmente me acompañan desde hace años en esta aventura nocturna y una nueva sujeta que se ha incorporado a este equipo criminal. En este caso hablamos de una criminólogo conocida, una promesa de la criminología en España, que es Alba Pastor. Buenas noches, Alba, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Encantada de estar con vosotros. Sí, contenta de estar aquí y de haberte sumado a la cuadrilla. Sí, mucho. Luego tenemos a una de las personas más especializadas en conductas mafiosas, como es doña Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas, que nos lanza a todo su club de fans contra nosotros en cuanto le interrumpimos cualquier noche. Buenas noches, Liz, ¿cómo estás? ¿Conductas mafiosas? Buenas noches. Totalmente. ¿De verdad me dices eso? Vamos a ver, nos llevas achuchando a todo el público aquí durante meses para que te dejemos hablar. O sea, que conductas mafiosas, totalmente. Luego tenemos también a Jorge García Vergara, que es nuestro abogado de cabecera y que una noche más viene a ilustrarnos con su docto conocimiento de la materia jurídica. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Francisco. Conocimiento docto, escaso también. Y quiero dar la bienvenida a Alba, por supuesto. Bienvenida, Alba. No te comas la cachofa, que si no se distorsiona. Y luego está nuestra gloria de las letras del siglo XXI, las letras hispanas, nuestro prócer, ese fondo de sabiduría absoluta que es don Marcos López Cerrador, novelista, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos. No me digas nada más que una cosa. Quiero saber el título del último libro que has publicado conmigo. El último libro que he publicado... Conmigo, Matiz. Del que somos coautores Francisco José Fernández Cruz Sequera y yo, es Crímenes de Cine. Ah, qué bien. Nada menos, en Amazon, señores. En cualquier sitio lo tienen. Luego también aquí, Liz, en los ratos libres también ha escrito algo conmigo. Y lo último que ha escrito, que me encanta que tu madre te oiga decirlo. ¿Cómo se llama? Matar una puta sale gratis. ¿Ves? Yo sabía que era una cosa. Y en la vasta cultura que tiene nuestro letrado, él conoce un libro relacionado con la pena de muerte que ha publicado nuestra compañera María Armisa Precebia, junto con mi persona, que el libro creo que se llama, ¿cómo, Jorge? Y les dieron garrote, Francisco. Un libro, además, que me encanta porque está documentado con una exhaustividad increíble. De hecho, este año esperamos que Jorge, a final de año, tendrá también su novedad literaria. Sí. En una materia que ya comentaremos, pero que iremos tocando a lo largo de este año y que seguro que será del gusto de quien nos escuche. Diremos que iremos arrancando. Bueno, cierra la página de Amazon en la que estás buscando una batidora y haznos el favor de empezarnos a contar lo de los muertos. Hazme el favor, bonita. Lo estaba mirando la picadora.
Estaba buscando imágenes de la picadura, de la máquina industrial para picar carne que usó este individuo. Desconocemos la causa de la muerte, no he encontrado nada hasta llegar ahí. ¿Por qué no decirlo de siempre? Parada cardiorrespiratoria. Ah, bueno, eso siempre. Sabes que todos nos morimos por eso, de parada cardiorrespiratoria. Luego ya las consecuencias que lleven a eso es otra cosa. Pero no he encontrado nada sobre la causa principal de la muerte. Y hoy tengo un poquito que contarte. Lo único, pues mira, estaba viendo como más pillado aquí, viendo imágenes. Y pues es un aparato que es bastante grande, que tiene que pesar, con lo cual se lo tendrían que llevar a casa o coger una carretilla o algo. Es un instrumento que pesa. Y pues el mecanismo es muy sencillo. Lo que pasa es que, claro, para meterlo, no sé qué circunferencia tendrá el conducto por el que pasas la carne. Pero ponle que sea a lo mejor como mucho de 10 centímetros, que me parece mucho. Con lo cual, tienes que hacer cachitos. ¿Tú tienes claro lo que son 10 centímetros? Es que esa pregunta del millón, ¿eh? Pero bueno, más o menos sí. Con lo cual te digo que me parece mucho para el conducto este de la máquina. Tuvo que hacer cachitos muy pequeños y esto tiene un trabajo importante. Además, esta máquina pica carne y hueso. La dificultad que tuvo que tener, pues al hacer cachitos tan pequeños, tenía que tener un instrumental bastante bueno para cortar los huesos. A no ser que a malas, pero es que tampoco puede ser, cortes por la articulación del hombro, por ejemplo, o la articulación del codo, y metas directamente el brazo entero o la mano, pero cuando llegamos a la cabeza y al tronco y a las piernas, ahí tenemos un problema porque todo eso yo creo que no entra por mucho que le empujes. Así que tuvo que hacer un trabajo bastante importante. Y con instrumental, bueno, para cortar todo eso. Vale, pero ahora cuéntame una cosa. Estamos viendo últimamente que aquí, en cuanto un propio baja por el pan y se detiene un poco, es porque ha escabechado un vecino. Entonces, ¿es tan fácil descuartizar a una persona? Ya es que luego me llaman de morbosa. Pero con poquito conocimiento que tengas de anatomía y con un buen cuchillo, no es difícil. A ver, tú danos instrucciones. ¿Cómo podemos descuartizar a un vecino? Empieza explicándonos. ¿Por dónde empezamos? ¿Le cortamos el pescuezo? ¿Le desollamos por los brazos? ¿Qué hacemos? Tú sabes que yo no me hago responsable de esto, ¿no? Y si no, el abogado sabes quién va a ser. Eres consciente de ello, ¿verdad? Tú dale, cuenta. Pues mira, las articulaciones, todas las articulaciones tienen una parte cartilaginosa, que pasa lo mismo que cuando comemos pollo. Ya sé que esto me va a traer consecuencias, pero cuando tú abres la alita de pollo, por ejemplo, hay una parte que es así blandita, que con un cuchillo bien afilado puedes cortarlo. Esto llevamos a unas dimensiones más grandes que en el cuerpo humano, pero teniendo un buen cuchillo, vuelvo a decir, es muy fácil si sabes un poquito. Cuando palpas ves que hay partes más blandas por donde se dobla y por ahí puedes hacer incisiones para separar los miembros. La columna, pues ahí ya tenemos un problema porque es un poquito más complicado. Tenemos entre vértebra y vértebra, también tenemos los discos intervertebrales, que son blanditos y que por ahí podemos cortar, por ejemplo, la cabeza. Sí que es verdad que para meter la cabeza en un agujero como el de la máquina esta, con un cuchillo no te vale. Le has tenido que dar con algo para romper todos esos huesos y meterlo por el agujerito de la máquina. Sugiérenos, ¿con qué? O sea, ¿qué tenemos que buscar en la cocina si queremos ir a por el vecino? Pues la olla express me viene así a la mente. Tener la cabeza en algún sitio que no se mueva mucho para que no resbale y pegarle con la olla express, por ejemplo. O sea, así, directamente. La verdad es que estamos degenerando muchísimo. Ya no nos tomamos en serio nada. Haz el favor de no reírte cuando estás explicando estas cosas, porque luego la gente me lo dice. Dice, pero si es que lo tomáis a chufla. Y digo que no lo tomamos a chufla. Lo que pasa es que allí hay un ambiente muy particular. Estamos hablando con una señora que se dedica a destripar gente a diario. Entonces tampoco le impresionan ya estas cosas. Entonces, ¿qué más me cuentas? ¿Hay algo más que contarme del escabechado este? En la máquina esta industrial, en la trituradora. Por alguna razón la trituradora se puede cargar los huesos, los tritura también los huesos, o hay que deshuesar el cadáver. Como si fuera un pollo, una carcasa de un pollo para hacer un caldo.
A ver, yo creo que si en estas máquinas no las he usado nunca, pero si tienes la capacidad de meter hueso, te da igual que metas la carne y el hueso junto. O sea, no creo que tengas que pelar el hueso para separarlo. Que a lo mejor te resulte más fácil y dejes los huesos para el final para que no se te estropeen las cuchillas o... Bueno, pues a lo mejor. Pero si ya se dedica, si este hombre se dedicó a limpiar los huesos, a pelarlos, o sea, el trabajo que hizo ya me parece increíble. Si ya encima se dedicó a pelar los huesos, ya, vamos, no tengo nada más que decir. O sea, instrucciones de mantenimiento para que no se te estropee la máquina trituradora de carne de matar vecinos. Bien, está fantástico. Alba, ¿qué nos cuentas del caso? Bueno, pues el individuo sufría de una una esquizofrenia paranoide que afecta a la personalidad del individuo, pero esto no significa que no sepa lo que hacía el individuo. Tenía una serie de delirios y obsesiones, como las palabras que contenían la sílaba ER. También estaba obsesionado con que los chinos envenenaban la comida. Y eso, tú crees que está descaminado de la realidad, ¿no? Yo creo que sí. Vale. Y esto le viene porque tenía gran interés por la nanotecnología, que es el estudio de los átomos y de las moléculas, y también porque tenía la sensación de que había lapas en su cuerpo que podían hacer que le explotara. ¿Qué? Lapas. Bombas lapa. Sí. Algo así, ¿no? Parecido. Bien. Y luego también tenía pensamientos como que iba a suceder una guerra mundial, y para ello compró terrenos en Canadá para alimentar a la población durante miles de años. Todos estos delirios y obsesiones pues son producto de la esquizofrenia paranoide que tenía. Pero los psiquiatras que le trataron dicen que estaba en pleno uso... Bueno, que los locos no son tontos y saben perfectamente lo que hacen, y que este individuo tenía todo planificado y era consciente en todo momento de lo que hizo. Era consciente. Sí. O sea, por lo tanto, Jorge era imputable, ¿no? Sí, efectivamente era imputable. Mira. Bien es cierto que de un tiempo a esta parte, ya hemos tenido ocasión de comentar en otros programas, la circunstancia de la esquizofrenia paranoide no se consideraba una circunstancia ni siquiera atenuante, pero en este caso, como en muchos otros, ya se empieza a aplicar como circunstancia atenuante simple. Le fue aplicado al sujeto en cuestión la circunstancia atenuante simple de alteración mental. Atenuante. Atenuante simple. ¿Por qué no eximente? ¿Y qué quiere decir? No, vamos a ver, la diferencia entre un atenuante y un eximente en los casos de alteración mental. En el caso de la eximente, la alteración mental impide al sujeto conocer y querer realizar el delito que en definitiva comete. Es decir, que tiene sus facultades intelectivas de conocimiento y volitivas de voluntad completamente anuladas. No es el caso, como bien ha explicado Alba, de los sujetos que están afectados por una esquizofrenia paranoide. Entonces, lo que sí es cierto es que, siendo muy probable que tenga sus facultades ligeramente alteradas, nos ha dado datos objetivos Alba más que suficientes, pues se le aplica la circunstancia atenuante simple del Código Penal y no la eximente. Esa es la diferencia. ¿Homicidio o asesinato y por qué? Bien, la sentencia del Tribunal del Jurado lo que indica es que se desconocen las circunstancias por las cuales se cometieron, o sea, por las cuales no, las circunstancias en que se cometieron ambas muertes. Claro, si se desconocen las circunstancias, pero se sabe que estas personas murieron y es posible imputar estas muertes a esta persona, lo que no se puede es ir más allá de aquello que le puedas imputar, de aquello que puedas demostrar. Solo se puede demostrar un homicidio, la voluntad de matar. Las circunstancias que cualifican ese homicidio o que lo agravan como asesinato no había posibilidad de demostrar. ¿Qué opinión te merece la sentencia? Tanto del Tribunal Supremo. A mí me parece una sentencia aceptable. Desde el punto de vista jurídico, de derecho positivo, del derecho que rige en nuestro país, es una sentencia bastante aceptable. Este sujeto tuvo su defensa por un abogado bastante conocido, que tampoco es que hiciera un trabajo excesivamente brillante, pero era lo que había, ¿no? Es que hay algunos abogados muy conocidos que no son especialmente brillantes. Sí. No quiero hacer sangre. No, ni yo tampoco.
Pero bueno. Oye, Liz, perdóname, Jorge, Liz, una pregunta nada más facilita, porque se me está ocurriendo en este momento. A una persona triturada de esta manera, espachurrada de esta manera, hecha hamburguesa, hecha albóndigas, filetes rusos, ¿se puede hacer algo parecido, algún tipo de análisis forense de autopsia? Las proteínas las puedes sacar, con lo cual ADN puedes sacar de esas personas. ¿Y la presencia de medicamentos o de sustancias tóxicas o de consumo, ingesta de alcohol o de drogas, ¿se podría verificar o no? Pues eso a lo mejor lo que me acabas de preguntar, las drogas, algunos fármacos se encuentran en ciertos órganos, no se puede encontrar en todo el cuerpo. Cada órgano es específico para ciertas sustancias. Y en ese amasijo de carne, no sé yo hasta qué punto se podría encontrar ahí algo que se pueda identificar como hígado, por ejemplo. ¿Y huella genética se puede hallar? Pues yo creo que no, ¿eh? No me haga mucho caso, pero... Normalmente no lo hago. Pero yo creo que de ahí no se puede sacar nada. Jorge, ¿me decías? Sí, de hecho las pruebas fueron objetivas y contundentes. Fueron los restos de ADN encontrados en los trocitos escasos de carne o de hueso que hubiera de restos biológicos que había en la máquina trituradora. Y eso fue lo único que permitió la identificación de las víctimas. Efectivamente, cierta, efectivamente. En el no, caso de no datar la muerte, no... No. De hecho, la sentencia, fíjate, la sentencia data la muerte de Adriana Beatriz Lloyosa Nassini, la data en la noche del 1 de abril de 2015, pero tú fíjate. Pero respecto de con su fundamento, con solvencia, sí, para con eso algo sí. de forma sólida. Sí, para eso sí. Por las pruebas que hay después, de los movimientos que él realiza, del teléfono móvil, que envía una nota al centro de trabajo a decir que se despide, etcétera, etcétera. Pero en el caso de su tía Liria, es curioso que la sentencia dice en fecha no determinada, pero posterior al 13 de abril de 2010. Son estas cosas tan genéricas y tan poco concretas como lo de solo en compañía de otros, que nos solemos encontrar en las sentencias, que te dejan un poco descompuesto, pero es cierto. La famosa sentencia de Rafael. Claro, nos encontramos ante una sentencia que no sabe determinar cuándo muere Liria, pero sí dice, más o menos, ha tenido que ser posteriormente al 13 de abril de 2010. Una pregunta más. 5 años, perdona, hay 5 años de diferencia entre una muerte y otra. Sí, dime. Claro que no por las datas que se puedan encontrar en los restos esos de carne, sino por lo que dice Jorge, de bueno, pues la última vez que usó el teléfono fue tal día, o la última conversación que tuvo con algún amigo fue en tal fecha. Pero en lo que se encontró allí en restos, porque ni siquiera se encontró una bolsa con carne picada o nada, o sea, solo hubo restos de sangre o algún trocito de carne. O sea, ni código de barras, ni fecha de caducidad, ni envasado al vacío, nada. Cero. No hay manera. Y una pregunta, la cuestión de todas estas cosas que tantas veces nos has contado, que si el rigor mortis, que si la decantación de la sangre, que si el proceso de corrupción del cuerpo, que si los escuadrones de la muerte para su descomposición, triturado el cadáver, ¿todo esto funciona igual? Sí, bueno, la carne... No, el rigor mortis no, pero el resto... Bueno, pues las livideces ahí las has perdido todas porque se han roto todos los vasos sanguíneos, con lo cual ni hay sangre sí, esparcida a lo mejor por todo el sótano, pero ahí ya no tienes nada. Lo único, la carne sí que es verdad que se pudre como la que podemos comprar nosotros en la carnicería y la dejas fuera sin refrigeración, pero nada más, no hay, el resto de procesos se paran. ¿Tenemos algún caso de algún famoso asesino que ha utilizado la carne de sus víctimas como carne picada para hacer hamburguesas y venderla? Y no quiero decir dónde ni cuándo porque qué necesidad. Pero no solamente en Estados Unidos, sino también en España. Pero lo cierto y lo curioso es que hay gente que se ha comido carne humana y no lo sabe. Así como te suena. Con lo cual, oye, una cosa te iba a preguntar porque, Alba, tenemos dos cuestiones que hemos tocado contigo. Una de ellas la cuestión relativa a esa esquizofrenia paranoide catatónica, que teóricamente debe ser una cosa muy gorda y muy mala, porque suena fatal. Y la otra es la cuestión de cómo el tipo simula la ubicación por triangulación del GPS de los móviles y cómo simula una actividad electrónica a través del terminal telefónico para dar una apariencia de vida y de localización y ganar un lapso de tiempo. ¿Esto es frecuente que ocurra? No. De hecho, el individuo se fue a
a Barcelona con el teléfono de la víctima para posicionarla en Barcelona como si ella fuera a irse de viaje. Con el tal Mohamed, ¿no? Sí, dijo. justo. Pero que no cuadraba con la historia que había contado la familia. Pero esto no es un hecho, entonces no es un dato frecuente. No. ¿Y lo de la esquizofrenia paranoide catatónica, eso qué es? Pues a ver, lo más característico de este tipo de esquizofrenia es la alteración psicomotora, que puede incluir la inmovilidad, la actividad motora excesiva o peculiaridades del movimiento voluntario, y también puede tener un negativismo extremo. O sea, que es algo muy malo, Sí. muy dañino y muy perjudicial. Así es. Pero sin embargo, Jorge, fíjate, el tipo, aunque tenía una anulación permanente de la capacidad para percibir la realidad tal como era, Sí. nos dices que era un atenuante, que no fue un eximente. No, Pero, naturalmente. realmente, si no puede percibir la realidad tal cual es, ¿el tipo no está fuera de juego? No, fuera de juego no. El hecho de que padezca una enfermedad como la esquizofrenia paranoide no significa que tuviera anuladas sus facultades mentales, porque en realidad es labor de la defensa establecer una relación entre el delirio y los efectos del delirio en los hechos cometidos, cosa que tampoco efectuó. Es decir, a las defensas no les basta con alegar, también tienen que probar, y las circunstancias eximentes completas hay que probarlas. Si no las pruebas, pues te quedas con un atenuante simple, que fue el caso. Don Marcos, que en algún momento Rousseau dijo algo acerca del descuartizador de Majadahonda, así como si fuese un nuevo Nostradamus, ¿o no dijo nada? ¿Qué dijo? No, que yo recuerde no dijo nada de eso. Seguía con su cosa de que todo el mundo es bueno. Y aquí estamos una vez más ante un caso en el que podemos apreciar que es que la maldad existe. La maldad existe en el hombre, y que el hombre puede ser malo. Caemos una y otra vez en pensar que cuando un hombre, una persona, comete hechos atroces como los que estamos viendo, pues de alguna manera tiene que estar loco. Y cualquier alteración de su personalidad, de su psique y demás, debe llevarnos irremediablemente a preguntarnos si efectivamente sabe lo que hace o no lo sabe. Bien, este es uno de esos casos. Aquí efectivamente el hecho de que la realidad tal cual es no sea percibida en ocasiones por el sujeto no anula para nada su capacidad de entender, de conocer, de diferenciar entre el bien y el mal, y probablemente tampoco, eso con toda seguridad, tampoco anula su capacidad para elegir entre una cosa y otra. Si él actúa mal, es porque en un momento determinado lo elige porque le conviene, porque lo que este sujeto demuestra es que está dotado de una inteligencia muy alta y que es capaz de organizar una trama tan compleja como la que estamos viviendo, ¿no? Y que estará un poco tocado, pero de cuartos y de quedarse con la pasta, ¿entiendes? Sí, pero claro, está un poco tocado en cuanto a que en determinadas circunstancias él es capaz de apreciar una realidad que no es, pero incluso apreciando una realidad en los términos que no es realmente para el común de los mortales, sabe lo que está bien, sabe lo que está mal, y decide elegir libremente. No está ni su capacidad volitiva, ni su capacidad cognitiva, ni su libre albedrío está en cuestión. Nos encontramos ante un descuartizador. El descuartizamiento, el descuartizador, el asesino que descuartiza a su víctima, ¿podría decirse que es un clásico de nuestra crónica negra? Efectivamente, es uno de los personajes, porque además, como he dicho muchas veces y en muchas ocasiones, o lo digo siempre que tengo ocasión, el crimen que consiste en asesinar, en matar, y en matar truculentamente a otro, ejerce una fascinación en cualquiera bastante grande. Y entiendo que en el criminal que es protagonista ejerce una fascinación de vértigo, ¿no? O sea, no se ve más que cayendo en ese pozo, y además disfrutando de semejante caída. Efectivamente, hay en el descuartizamiento un aspecto que no existe en otro tipo de crimen, en otro tipo de asesinato, y es que de alguna manera el asesino niega la humanidad a su víctima. Niega la humanidad en tanto en cuanto
deshace su apariencia humana. Lo convierte en trozos de un puzzle, no solamente niega o trata de negar esa apariencia humana, esa humanidad en su víctima, sino además trata de hacerla desaparecer. Alba, si nos hubiéramos encontrado ante un brote psicótico por parte de este individuo, ¿estaríamos también ante un supuesto en el que no se habría menguado su responsabilidad o por el contrario estaría anulada su voluntad? Sí, sí que estaría anulada. Porque cuando te da un brote psicótico, tus facultades se anulan. Las facultades mentales quedan anuladas por los delirios y por las... pues sí, por los delirios que por la tiene. mistificación de la realidad que en Sí. el caso se produce, ¿no? Voy a hacer una pregunta a Liz que guarda mucho que ver con la higiene y con este tipo de cuestiones que a Liz tanto le ocupan. Liz, los preservativos que se encuentran al lado de la máquina, ¿crees que pudieron ser? ¿Hay alguna forma de determinar si fueron utilizados con la víctima en vida, en muerte, o si tuvo algún tipo de conducta necrófila o algo por el estilo? Pues si tuvo relaciones en vida o cuando ya estaban muertas, no sabría qué decirte si se podría saber, porque las células que se desprenden y puedes encontrar en un preservativo que no sean masculinas, es decir, que no sean espermatozoides, que esas todavía las puedes encontrar vivitas y coleando, nunca mejor dicho. Las otras células del otro lado del preservativo van a estar muertas, son células que se desprenden del tejido y no tienen vida, con lo cual no sé hasta qué punto se puede saber si es perimortem o postmortem. Resumiendo, que no tienes ni puñetera idea. Nunca me lo había planteado eso. Sí, vamos, porque yo creo que lo he entendido bien, ¿no? Sí. Pero claro, es que yo creo que tampoco se puede saber, porque las células que encuentras están... claro. Es lo que yo no sé, te lo estoy preguntando a ti. Claro, pero las células que se desprenden del endometrio van a estar ya muertas, son células endoteliales que no... ¿De dónde se desprenden? ¿Qué? Del endometrio, de la vagina, de la pared de... Es que a mí en mi portal no llamaban así de cuando yo era pequeño, el endometrio, para que te voy a engañar. Te iba a decir una cosa grosera, pero nada, no lo vamos a dejar ahí. Vale. Tú estás simpática esta noche. Has venido tú ahí... Esos son los caramelos de Marcos, que me da. ¿Qué tendrán los caramelos de Marcos? Yo creo que Marcos se baja el moro para hacer los caramelos. Y luego nos los reparte. Bueno, pues... ¿Puedo? Sí, tú siempre puedes. Gracias. Le quería hacer una pregunta a Alba. Por lo visto el niño, el chico cuando fue pequeño, su padre lo tenía ahí como medio secuestrado, que no tenía mucha relación con la madre. ¿Eso puede llegar a hacer algo así de Yo mayor? creo que sí, que puede influir porque los padres de Bruno se separaron cuando tenía 3 años y el padre se lo llevó de manera forzosa, por decirlo así, a Suiza. Y la madre, en plan, hizo todo lo posible por recuperarle y demás, y no fue posible, y hasta los 16 años no volvió a tener contacto con la madre. Entonces sí que puede influir a esta conducta. ¿Te puede excusar de Excusar. tu conducta? No, excusar tampoco, porque hay muchos padres que se separan y... A lo sumo explicar. Claro. A lo sumo explicar. O sea, que no es lo mismo. Bueno, pues no sé si tenéis alguna cosa más que decir acerca del caso. Jorge, sí, cómo no. A ver, dinos. Solamente porque probablemente la audiencia esté aterrada con el hecho de que descuartizar a 2 víctimas y pasarlas por una trituradora, pues tenga... Industrial. Sí, una trituradora industrial sea calificada como homicidio y no como asesinato. Bien, lo que ocurre después de las muertes ya es otra cuestión, harina de otro costal, y por eso se califica de homicidio. Bien es cierto que a la hora de individualizar la pena de cada uno de los delitos de homicidio, la juez magistrada presidenta del Tribunal del Jurado lo que tuvo en cuenta fue que no se le podía poner la pena mínima por el homicidio. Y entonces le metió 12 años por cada uno de ellos, porque estimaba que el acusado pues había elaborado todo un plan para matar a ambas mujeres, para deshacerse de sus cadáveres, y que ninguno de sus allegados, aquí lo importante, que ninguno de sus allegados pudieran encontrar las pruebas para su localización. Todo ello a través de un plan preconcebido para llegar a ese fin que se extendió durante varios años. Es decir, a la hora de individualizar la pena, todas estas actuaciones posteriores a la muerte sí que han sido tenidas en cuenta para la condena. ¿Qué calificación jurídico-penal tuvo la conducta de este hombre? ¿Homicidio? No, pero además de homicidio. Bueno, también, como hay una serie de actuaciones que sí, pues también se le condena por un delito continuado de estafa, porque estuvo haciendo creer que
junto con su tía, pues administraban una empresa contra una cuenta de la tía estuvo girando diversos recibos en su propio beneficio, por su propio lucro. También tuvo que falsificar determinados documentos de alquiler para cesión de uso, etcétera, etcétera, por lo que también se le condena por un delito de falsedad documental, y también, en último lugar, se le condena por un delito de tenencia ilícita de armas, ¿no? Es decir, en la modalidad de tenencia de armas sin licencia. O sea, tuvo varias condenas, ¿eh? Me llama mucho la atención que no se tuviera en cuenta ni ni la alevosía, la premeditación, la recompensa. Marcos, es que la recompensa no recompensa en el sentido estricto. No es el caso, no es el caso. Es que, y lo sabemos también todos como juristas, el que acusa tiene que demostrarlo, tiene que probarlo. Y en este caso se dice claramente en la sentencia que no es posible demostrar las circunstancias de la muerte, que lo único que ha sido posible demostrar es que están muertas y que el autor ha sido él. Nada más. Muy garantista, ¿verdad? Es lo que hay, es lo que hay. Corresponde a las acusaciones demostrar todo. Bueno, fijaros, en fechas recientes estamos asistiendo a un juicio en el que parece ser que es necesario que haya observadores internacionales, cuando en realidad el sistema español, solamente voy a hacer una sugerencia, compárese con las garantías que ha habido en el juicio en Estados Unidos contra Pablo Ibar. Sí. Es decir, aquello es el África profunda. España probablemente, desde el punto de vista de las garantías jurídicas para los acusados, quizás sea el país de toda la Unión Europea con mayores garantías jurídicas para el acusado. Exacto. Hasta en los juicios con jurado. Hasta en los juicios con jurado, Francisco, perdona que te haya interrumpido. Que tú y yo no somos excesivamente proclives ni defensores de los juicios con jurado. Hasta en los juicios con jurado se llega a esos juicios con las máximas garantías para el acusado. Son malos, pero son divertidos. Sí, eso también. Porque lo cierto y verdad es que te sorprende de qué forma puedes manipular a la gente en un tribunal de jurado. Yo me lo he pasado muy bien. Y las preguntas indirectas para seleccionar al jurado, hay muchas veces que me lo paso muy bien. Pero en ver la cara de la gente, ves cómo funcionan, cómo se prestan los prejuicios, te haces un perfil psicológico de los miembros del jurado, y aquello termina en un jubileo en el que yo normalmente en los informes al término del juicio del jurado, como cuando soy acusación es el fiscal el que se dedica a hablar de derecho, porque no se da cuenta que no le está hablando a gente perita en derecho, yo suelo hacer más demagogia. Y la verdad es que funciona muy bien. Sí, y cuando soy defensa, pues, al fiscal la mitad de la gente no lo entiende y te centras en aquellos aspectos que son tu objetivo. Y si puedes, eres tan demagogo como el de la acusación particular. Pero los juicios por jurado siempre son muy, muy, muy interesantes. Siempre. Se nos veda la posibilidad de ponernos de pie y de dar vueltas por la sala de justicia, pero lo que no se nos veda es intervenir y a veces interpretar y a veces saber utilizar los silencios dramáticos para generar mucha expectación en los miembros del jurado. Ya ha habido casos, Jorge, en los que se ha permitido que se pueda informar de pie en la sala, tanto fiscal como a las partes privadas. Y eso yo creo que al circo que es la justicia en muchas ocasiones, le va a venir muy bien, porque de ahí a ponernos puntillas y que no puñetas y hacer el gamba, pues le falta el cantón duro. Con lo cual, fantástico. Redundará en perjuicio de la justicia, pero muy probablemente cuanto más histriónico seas, más gordas a la minuta que cobres. Con lo cual, para esos abogados dados al histrionismo y a disfrazarse para ir a los juzgados, con camisas de paramecios y cosas así, pues le vendrá a Dios a ver. Sí, no? luego se comen las condenas como cualquier otro abogado. O sea que... Sí, bueno, ya, o más, que decían en la serie. Bueno, os voy a despedir, que es lo que tengo que hacer. Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas, te despido, vete, y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Eso. Luego tenemos a nuestra querida Alba Pastor, criminólogo de guardia, y que se ha unido a esta tribu, y que lo hace con buen pie y que ha estado estupendamente bien y que promete volver, ¿no? Aunque te vayamos alternando en unas semanas con Fernando, que pronto cesará en el ejercicio del cargo, pero por razones profesionales, obviamente. Pero siempre es bueno tenerte por aquí, que vayáis alternando y que vayas viendo esto. ¿Te ha gustado la experiencia? Sí, me ha gustado mucho. Encantada de estar aquí con vosotros. O sea, ¿no te has asustado con nosotros? No, nada. La verdad que no. Qué atrevida. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros. Nuestro criminólogo de guardia. Tenemos a Jorge García Vergara, abogado de cabecera de este programa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Francisco, y gracias de nuevo a Alba.
podemos decir que progresa adecuadamente. Sí, vete, estás despedido. Don Marcos, prócer de las letras españolas. Gloria, insigne. Muchísimas gracias, queridos amigos. Gracias por venir. Gracias a todos ustedes por escucharnos y seguirnos. Un abrazo muy fuerte para todos. Bueno, pues nada, ya saben, hay un botoncito azul en iVoox que pone apoyar. Presionen. Son 3 eurillos al mes, no es para tanto. Y nos van a ayudar mucho, nos va a venir muy bien, porque si no esto no va a ser posible. Además quiero invitarles, como no, a que escuchen todas las semanas, los martes, a las 5 de la tarde en ondauniversitaria.es, el programa que perpetra nuestro querido técnico de sonido como director, Álvaro Miranda, que estaba por ahí perdido y que estaba metido entre sus teclas y sus gráficos y esas cosas, pero que cuando se pone en la alcachofa pues lo suele hacer bastante bien, y que sería una buena idea que se conectasen algún día para escucharle. Y como no, recordarles que tienen unos cuantos libros a su disposición, de los que hemos hablado antes: Crímenes de cine, El día de autos, el día de autos, no, perdón, La noche de autos, y Les dieron garrote, y como no, el libro favorito de Liz Pérez, Matar a una puta, sale gratis en Amazon, en el Corte Inglés, en Casa del Libro, en cualquier sitio lo pueden encontrar. Y bueno, si Jorge no se carga el estudio y podemos volveremos en el próximo programa con los restos de los aparatos que Jorge haya dejado sanos, las mesas que no haya roto, los vasos que no haya volcados o invertidos sobre la mesa, y pues continuaremos haciendo este programa tan amable y tan divertido. Ocultar las vergüenzas, todos echándole la culpa al mismo. Ya, lo que yo te diga. Y recuerden, escúchennos en iVoox, en YouTube, ahí tienen nuestros canales, suscríbanse, y ya saben que les habló, como siempre, su amigo Francisco José Fernández Cruz Sequera. Buenas noches y hasta el próximo programa.